Hay una enfermedad silenciosa que es la quinta causa de muerte de Panamá y que cada día más personas, inclusive jóvenes, la están desarrollando, es la diabetes. Esta mañana me acompaña el doctor Edgar Moreno. Él es médico de la Subdirección Nacional de Atención Primaria de Salud en la Caja de Seguro Social y hoy viene a hablarnos de este padecimiento, sus causas y cómo prevenirla. Bienvenido, doctor, a Next Noticias. Qué placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, buenos días. Buenos días, doctor. ¿Qué es la diabetes? Sí, la diabetes es una enfermedad, es un trastorno metabólico que tiene muchas causas, múltiples factores y que se caracteriza principalmente ya sea por un defecto del organismo en metabolizar o producir la suficiente insulina, que es la hormona que tiene que ver con la concentración de glucosa o de azúcar en la sangre. También puede verse una resistencia a los órganos que deben recibir esa insulina, o puede ser por una producción o un exceso en la producción de glucosa, usualmente dado, por ejemplo, por la ingesta de alimentos azucarados. Doctor, la diabetes se puede clasificar en distintos tipos, pero ¿cuál es el tipo más común que estamos viendo en Panamá y que jóvenes están desarrollando? Porque luego vamos a hablar de estadísticas, que creo que es sumamente importante conversar de ese tema. Definitivamente. La diabetes hoy en día está clasificada según la Asociación Americana de Diabetes en 4 grupos. La diabetes tipo 1, que es la que tiene que ver más que todo con un proceso de daño de las células del páncreas que producen la insulina. Eso solamente es el 10%. Sin embargo, la diabetes tipo 2, que es la que hoy en día va mucho más en aumento, se caracteriza por una resistencia al organismo a recibir esa insulina y sobre todo a estilos de vida saludables o poco saludables. La tercera es la diabetes gestacional. Son estas mujeres al segundo y tercer trimestre de embarazo que usualmente con la finalización del embarazo termina la diabetes. Y la otra que pueden ser por diabetes de diferentes causas. Sin embargo, la diabetes tipo 2 es la que hoy en día tiene muchos más factores que pueden ser prevenibles. Doctor, porque estamos viendo que en pacientes entre 20 y 40 años, que son pacientes jóvenes, se está desarrollando la diabetes cuando realmente la diabetes era frecuente que se desarrollara en pacientes de 50 años en adelante. Correcto. Precisamente antes se habla mucho de diabetes juvenil, que sería la diabetes tipo 1, y la diabetes del adulto. Hoy en día tenemos jóvenes de 20, como usted bien menciona, inclusive muchos más jóvenes, a veces de 15 años, que presentan esta diabetes tipo 2. Y la diabetes tipo 2 se caracteriza porque el organismo inicialmente tiene una buena función a la producción de insulina, sin embargo, por esas dietas inadecuadas, por el sedentarismo, la obesidad, van a desarrollar entonces la enfermedad. Justamente eso iba a tocar porque hay estadísticas que arrojan que hay una incidencia en el sobrepeso y obesidad en pacientes jóvenes que no solamente están desarrollando la diabetes, sino también están desarrollando hipertensión, o sea que realmente el sobrepeso y la obesidad conllevan a desarrollar un montón de enfermedades que afectan desde muy tempranas edades, doctor. Correcto. De hecho, la diabetes, y por eso es importante en la prevención de la diabetes venir a hablar del tema, porque es una enfermedad que a pesar de que tiene un componente genético, es muy prevenible. Sobre todo estos factores prevenibles, como lo que usted acaba de mencionar, la obesidad, el consumo de alimentos ricos en grasas y alimentos azucarados, como también el sedentarismo. Entonces, hoy en día, precisamente estos jóvenes que tienen una mala dieta, que no hacen una actividad física importante, pueden llegar entonces a desarrollar esta enfermedad, sobre todo la tipo 2. Por eso es que de hecho en las escuelas están incentivando lo que son las loncheras saludables para acostumbrar desde que están muy pequeños a los niños a comer de una manera, alimentarse de una manera saludable, doctor. Exacto. Nosotros en la Caja de Seguro Social, por ejemplo, al inicio del año escolar tenemos esa campaña y la mantenemos durante todo el año, donde hablamos de la lonchera saludable, de qué alimentos debe tener el niño, porque precisamente en esas edades que debemos de establecer hábitos y conductas adecuadas para que no tengan el consumo, alto consumo de alimentos ricos en grasa, carbohidratos, que al final son factores modificables, pero que están allí presentes, sobre todo en la dieta del panameño, y no hacemos actividad física. Entonces, eso hace de que esos niños tienen esos malos hábitos alimenticios y tenemos esa concepción de que el recién nacido, el niño gordito, es el niño bonito. Sin embargo, es un niño enfermo porque está con problemas de obesidad. Entonces, pues más como esa obesidad, el sedentarismo y la mala alimentación que nos conlleva entonces a presentar esta diabetes tipo 2 que estamos teniendo. Doctor, ¿cuáles son algunos síntomas de alerta que los padres tienen que estar pendientes a sus hijos? Y también, bueno, si estás adulto, ¿cuáles son algunos síntomas de alerta por lo cual debemos acudir al médico enseguida? Sí, usted al inicio de la entrevista mencionó algo muy importante, la enfermedad es una enfermedad silenciosa. Sin embargo, a pesar de que hoy en día conocemos perfectamente los signos y síntomas que se presentan en la enfermedad al inicio, a veces pasa muy desapercibido. Entonces, por ejemplo, una persona que tenga un aumento de la sensación de sed, lo que llamamos polidipsia, o una persona que tiene un aumento en la producción de orina, poliuria, o inclusive puede tener aumento en
la necesidad de comer más, lo que llamamos polifagia, son los síntomas más comunes. O sea, la persona tiene un aumento de las ganas de orinar, aumento de sed, aumentos de comer, cansancio, pérdida de peso. Entonces son los signos o los síntomas, mejor dicho, que la persona empieza a percibir. Sin embargo, a veces en el diario vivir eso lo dejamos desapercibido, y por eso es que es una enfermedad silenciosa. Muchas veces cuando ya llegamos a hacer el diagnóstico, ya está muy desarrollada. Ya está muy desarrollada, y luego entonces vienen las complicaciones de la diabetes. Doctor, es importante mencionar que la Caja de Seguro Social tiene una clínica específicamente para las personas que padecen de diabetes. ¿Desde qué edad están atendiendo en esta clínica? Sí, las clínicas de diabetes tenemos a nivel nacional alrededor de 32 clínicas de diabetes, distribuidas a lo largo de la geografía, sobre todo a nivel de las unidades locales de atención primaria en salud, las ULAPs, las CAPS y las policlínicas, e inclusive algunos hospitales aquí en Panamá. Estas clínicas están formadas por un equipo multidisciplinario de médico, enfermera, nutricionista, que ellos van a atender a todo paciente que llegue con un diagnóstico inicial o ya con el diagnóstico establecido a esta clínica, y atendemos todo tipo de pacientes de todas las edades, en donde entonces le brindamos ese manejo integral de su diabetes. ¿Y le dan un seguimiento por un cierto tiempo para saber cuál es la evolución del paciente, doctor? Sí, cómo no, desde que el paciente llega ya sea a la consulta de medicina general de su médico de cabecera, se hace un diagnóstico inicial de diabetes, o inclusive ya lleva un control con su médico, inclusive el especialista, se envía a estas clínicas, y estas clínicas no solamente le van a ayudar al diagnóstico inicial, sino que le dan un tratamiento médico-farmacológico por parte del médico de la clínica, pero también, por ejemplo, tenemos consejería, tenemos nutrición, tenemos para ayudarlo a precisamente lo que estamos hablando hoy en día, de modificar esos factores de riesgo que podemos hacer. No importa si la persona se ha atendido en una clínica privada con su médico de cabecera, ¿puede acercarse a estas clínicas de la diabetes en el Seguro Social? Así mismo es, o sea, puede ir, inclusive puede ir ya sea con una referencia a su médico en la privada o con un médico que está fuera de la clínica de diabetes dentro de la institución, y puede acudir a la clínica de diabetes. Inicialmente va con la enfermera, y la enfermera luego entonces lo refiere al médico de la clínica de diabetes. Bien, agradecemos al doctor Edgar Moreno, médico de la Subdirección Nacional de Atención Primaria de la Caja de Seguro Social, por hablarnos de este padecimiento, la diabetes, cuál es el tratamiento a seguir y por supuesto estas clínicas para tratar esta enfermedad a nivel nacional. Gracias por habernos acompañado.